privilegio poder estar aquí en este día. Y me gustaría comenzar este repaso de la lección con una oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias Dios mío, grande es tu misericordia. Gracias por estar con nosotros en este día. Te pido, Señor, la dirección de tu Espíritu para cada uno de mis amigos y hermanos aquí presentes y los que han de ver esta grabación y en especial también, Señor, para mí, que pueda, Señor, dirigir el estudio de una manera clara, coherente y ante todo, Señor, que seas tú, tu Santo Espíritu, iluminando nuestras mentes para entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, pues voy a pedirles que tengan sus Biblias a la mano. Recuerden que esto es una lección interactiva, así que si tienen preguntas o comentarios, adelante. Pueden participar libremente, es lo que quiero decir, solo haciendo ese recordatorio. Muy bien, la escuela sabática de hoy tiene por título La derrota de los asirios. Como recordamos, estamos estudiando el libro de Isaías en este trimestre y los capítulos para el día de hoy son el 36 a 37, 38 y 39. Entonces, vamos a enfocarnos en algunos apartes de este relato. Y me gustaría comenzar con aquí si tienen sus folletos de escuela sabática, sus cartillas, van a encontrar en el domingo, en la explicación del domingo, un resumen de cuál era la situación. Y me gustaría leerlo con ustedes. Dice, cuando el infiel Acaz era el rey de Judá, cuando el infiel Acaz murió y su fiel hijo Ezequías lo sucedió, Ezequías heredó un reino que había perdido la independencia total. Al haber solicitado ayuda a Siria contra la alianza de Siria e Israel, el reino de Judá se vio obligado a continuar pagando a cambio de protección en forma de tributo a Asiria. Así que Judá quedó bajo el dominio asirio. Cuando el rey asirio Sargón II murió en un campo de batalla distante y fue sucedido por Sennacherib en 705 a.C., Asiria parecía vulnerable. Las evidencias de los textos asirios y bíblicos revelan que Ezequías aprovechó esta oportunidad para rebelarse, tomando medidas agresivas como cabecilla de una revuelta anti-asiria entre las pequeñas naciones de su región. Desafortunadamente para él, Ezequías había subestimado la resiliencia del poder asirio. En 1701 a.C., cuando Sennacherib sometió a otras partes de su imperio, arremetió contra Siria-Palestina con una fuerza devastadora y asoló a Judá. Entonces, esto nos da lo que estaba sucediendo. Así que vemos Judá bajo el dominio de Asiria y aquí tenemos a Ezequías rebelándose contra ese dominio. Así que nos lleva aquí el folleto a una pregunta. ¿Cómo se preparó Ezequías para un enfrentamiento con Asiria? Bueno, vamos en sus Biblias a Segunda de Crónicas 32 del 1 al 8. Segunda de Crónicas 32 del 1 al 8 y dice así, lo voy a leer, me pueden seguir allí con sus Biblias. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. Entonces vemos que Ezequías veía que Sennacherib venía, Sennacherib iba a invadir a Jerusalén, que era donde ellos estaban, así que tuvo consejo con los príncipes y hombres valientes. ¿Para qué? Para cegar las fuentes de aguas que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron.
Entonces se reunió mucho pueblo, cegaron todas las fuentes, el arroyo que corría, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, hizo alzar las torres, otro muro por fuera, fortificó Milo, es decir, hizo muchas espadas, escudos, puso capitanes de guerra sobre el pueblo, los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, habló al corazón de ellos, diciendo, es decir, se preparó, ¿sí? Se preparó para lo que venía. Dice el 7, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Así que vamos a ver esto de cómo es que Dios efectivamente, como dijo Ezequías, les ayudó a ellos, a su pueblo, a pelear sus batallas. Vamos a ver cómo es que, un ejemplo de cómo es que Dios pelea batallas. Y es diferente, déjenme decirles, que como el hombre pelea batallas, muy diferente. Así que esto es lo que nos da un trasfondo de lo que estaba sucediendo. Así que vemos que Ezequías se preparó y dice la lección que entonces esto nos da una lección, una enseñanza de que ante una situación no simplemente le oramos a Dios y nos quedamos cruzados de brazos, sino que nos preparamos. Nos preparamos para ello y hacemos la parte que nos toca que nadie más puede hacer, ¿verdad? Así que es orando, sí, muy importante ante cualquier problema, cualquier situación, pero también actuando, haciendo nuestra parte, preparándonos, porque Dios no va a venir a hacer por nosotros lo que solo nosotros debemos y podemos hacer. Entonces esto nos da una enseñanza aquí con lo que Ezequías hizo de reforzar su seguridad. Luego vamos a el relato en Isaías 36 y 37. Básicamente lo que sucede aquí es que el rey Ezequías envió a uno de sus gobernadores, al Rabsaces, y lo envió a hablar con Ezequías y con el pueblo, básicamente para tratar de disuadirlos por medio de palabras, para amenazarlos, para, como decimos coloquialmente, meterles miedo, ¿sí? Y que ellos se rindieran pacíficamente y no tener entonces que ir con ellos a la guerra, con Ezequías y su pueblo, los de Judá. Así que envió al Rabsaces y esto es lo que dice en, estoy leyendo Isaías 36, vamos a leer del 14 al 20 y vamos a ver cuáles son las palabras del Rabsaces. Dice, el rey dice así, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Así que acabamos de escuchar a Ezequías dándole ánimo al pueblo, el pueblo creyéndole a Ezequías, y luego viene esta otra voz y dice que en la lengua de ellos y que gritaba con poder y sí, amedrentándolos, y decía todo lo contrario, ¿no? No será entregada esta ciudad, que esto es lo que decía Ezequías, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuches a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña, cada uno de su higuera, beba cada cual de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará.
¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? Sí que está diciendo, si a los otros pueblos sus dioses no los libraron, ¿qué los hace diferente a ustedes? Nada, era lo que decía Rabsaces. Esto va a suceder lo mismo, ¿sí? Su Dios no va a poder librarlos de mi mano, de la mano del rey de Asiria. ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Así que vemos cómo Rabsaces, pues, con palabras infladas y mentirosas, logró amedrentar al pueblo de tal manera que ellos fueron los que estaban allí enfrente de él. Dice que callaron, que no dijeron nada, porque ya el rey les había dicho, les había advertido, no les vayas a responder. Así que ellos se rasgaron los vestidos y estaban pues todos consternados. De hecho, más adelante, el mismo rey de Asiria, bueno, el Señor le da respuesta aquí cuando Ezequías pide que vayan con Isaías. Así que Isaías les dice, no te preocupes, eso no va a suceder. Jehová está de nuestro lado, Jehová va a salvar, ¿sí? Dice que esto les dijo Isaías, no temas por las palabras que has oído. Estoy leyendo en el 37:6, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré en él un espíritu, oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que su tierra perezca a espada. Así que vemos que aquí el Señor le está respondiendo a través de Isaías y dice que efectivamente el rey de Asiria escuchó que venían contra él el rey de Etiopía y con todo y eso envía otros embajadores allá donde Ezequías con cartas, y eran cartas amenazantes. Así que esas cartas, pues nuevamente tratando de amedrentarlos, tratando de que se rindieran solo con amedrentamiento y a través del miedo. Dice en 37, vamos a leer, esto es Isaías, capítulo 37, del 14 al 20. Dice, y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová. Entonces vemos que Ezequías ya no fue donde Isaías, sino que fue directamente donde Dios. Fue al templo y allá mismo directamente habló con Jehová y le dijo, Jehová de los ejércitos, prestemos atención a la oración de Ezequías. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Así que está reconociendo a Jehová como el único Dios, el Dios verdadero, el Dios que puede salvar. Dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego. ¿Por qué? Porque no eran dioses. No eran dioses, sino obra de mano de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Así que vemos aquí a Ezequías proclamando el nombre de Dios, proclamando su poder, proclamando que él puede librarlos. Y no solo lo proclama, sino que lo pide, lo pide.
Y esto nos da también una lección muy importante. Hay que pedirle a Dios su intervención si la queremos. En cualquier situación hay que pedirla, ¿sí? Así que Ezequías nos está dando unos ejemplos importantes que se aplican a nuestra vida hoy. Así que Ezequías hace esta oración. Y entonces Isaías va donde él a darle respuesta de lo que, de su oración, de lo que Dios le manda decir. Así que en el 23, versículo 23, dice que Isaías le está diciendo a Ezequías la respuesta de Dios. Y dice, ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Y aquí quiero aprovechar para compartirles un PowerPoint con los textos que continúan. ¿Okay? Voy a compartirles aquí en mi pantalla y así podremos seguir juntos el texto que sigue a continuación. Muy bien. Ok. Entonces, aquí está lo que sigue. Esto es los versículos 24, 28 y 29 en el relato de Isaías 37. Dice, por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Y presten mucha atención a esto que está diciendo el Señor aquí. Este es el Señor hablando a través de Isaías, ¿no? Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas. ¿Subiré a dónde? A las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta las más elevadas cumbres. Nuevamente, lo de las alturas y las más elevadas cumbres. Al bosque de sus feraces campos. Y luego continúa diciendo el Señor sobre el rey de Asiria, sobre Sennacherib. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Y tengo una pregunta para ustedes en esta mañana. ¿A quién parece que se refiere esta descripción de Sennacherib? Es decir, ¿a quién les recuerda esto de querer subir a las alturas y hacerse igual a Dios? ¿Les recuerda a alguien, a la descripción de alguien más? Y a Lucifer, a Lucifer. Lucifer. Ajá. Exactamente. Asimismo, a Lucifer, el que quería subir, hace la descripción de él que quería subir a los lados del norte, ¿sí? Refiriéndose a Lucifer y que quería ser semejante al Altísimo. Así que no podemos evitar encontrar esta similitud entre el rol del rey de Asiria, de Sennacherib, y el de Satanás, ¿verdad? La manera como Sennacherib se presentó, ¿no? Haciéndose invencible, que no había Dios que lo pudiera derrotar. Es decir, que él era Dios prácticamente, ¿sí? No había quien le diera la talla, no había Dios que pudiera contra él. Así que haciéndose más grande que Dios, ¿sí?
Entonces, vemos esto aquí. Y quiero que me sigan, por favor, en la manera como estoy presentando esto. Y vamos a esta siguiente pregunta, entonces. ¿Qué rol tiene Sennacherib hacia Judá? Sennacherib, ¿qué quería hacer con Judá? Destruirla. Destruirla, acabarla. ¿Sí? Exterminarla. Exterminarla, exactamente. Así que el rol que Sennacherib tiene contra Judá o hacia Judá es el rol de destructor, ¿verdad? Lo vemos aquí claramente. Entonces, continuamos acá. El relato continúa diciéndonos en Isaías 37, 33 y 35 lo siguiente. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Y lo coloqué en rojo por un motivo. Ya vamos a ver por qué. El rey de Asiria no entrará a esta ciudad. Está hablando Dios. No entrará a esta ciudad. ¿Ok? Recuerden que estamos estudiando la manera como Dios salva, la manera como Dios pelea nuestras batallas. ¿Sí? Que es diferente de la manera como nosotros pelearíamos una batalla o como el hombre pelea batallas, con espadas y rifles y escopetas y bombas y armas. Muy diferente. Así que el Señor dice, no entrará a esta ciudad, refiriéndose al rey de Asiria, que es el destructor, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. ¿Por qué? Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Amén. Así que vemos el rol, por un lado, del rey de Asiria, de destruir, destructor. Y vemos, por otro lado, el rol, el papel de Dios, que es ¿cuál? Dice, no entrará en esta ciudad. O sea, Dios está aguantándolo, ¿sí? Está previniendo que la destrucción llegue a Judá. ¿Correcto? Lo vemos aquí claramente. Ese es el rol y el papel de Dios. No entrará, no lo dejaré entrar. Yo no puedo evitar encontrar un paralelo con algo que hemos estudiado recientemente. Y de hecho, esta mañana también escuchamos de esto. Y es el relato en Éxodo 12:23, que dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel de los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar. Nuevamente vemos el mismo rol del Señor previniendo, cuidando, atajando, no dejando que la destrucción toque a su pueblo, a sus hijos que lo piden. ¿Sobre quién sucedió esto? Sobre los que colocaron la sangre por encima en los dos postes, ¿sí? Y dice, no dejará entrar Jehová, ese es su rol, su papel salvador. ¿A quién? Al heridor. ¿Y quién es el heridor? ¿Quién es el destructor? ¿Quién es el que mata?
¿Quién es el que acaba? ¿Quién es el que destruye? Satanás. Satanás. ¿No? Entonces, este relato de la muerte de los primogénitos nos da, o sea, encontramos un paralelo aquí clarísimo con este relato de Isaías 37. No dejará entrar ¿quién? Dios, Jehová, ¿a quién? Al heridor, al destructor en vuestras casas para herir. Así que vemos que Dios, su papel, nos dice la palabra de Dios, es el de no dejar entrar, es el no permitir que el mal nos toque. Si lo pedimos. Y vemos aquí que Ezequías lo pidió. Ezequías pidió la ayuda de Jehová. Y por eso Jehová le responde aquí claramente, no entrará, no lo dejaré entrar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto un poco más detenidamente, este rol de Dios y el rol o la identidad de este destructor un poco, de manera un poco más detenida. No voy a ahondar tanto por cuestión de tiempo, pero me gustaría que lo tocáramos y que continuemos el relato para que entendamos lo siguiente. Esto me lleva este rol de no dejar entrar, de detener. Lo vemos nuevamente en Apocalipsis 7 del 1 al 3. Y me gustaría que lo leyéramos juntos, por eso lo coloqué aquí. Y dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que hacían ¿qué? Detenían los 4 vientos de la tierra. Así que vemos los ángeles de Dios deteniendo los vientos para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ninguna árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a estos 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, que estos ángeles que detenían los vientos tenían el poder de hacer daño a la tierra, ¿sí? ¿Y cómo es que ellos podían hacer daño a la tierra? Bueno, vemos que aquí ellos eran los que detenían los vientos. Si ellos soltaban los vientos, la manera o el resultado más bien iba a ser el daño, el caos, ¿sí? La destrucción. Entonces, vemos que nuevamente el rol de Dios y el papel de Él y su manera de actuar y de comportarse siempre ha sido la misma y siempre lo será. Él detiene, Él previene, Él salva, Él libra del destructor. Si lo pedimos. Es el amén. Él es nuestro escudo protector. Amén. Exactamente. Entonces, ¿escudo de qué o de quién? De los dardos del maligno. ¿Sí? Entonces, esto es supremamente, si podemos llevarnos algo de la lección de hoy, ojalá pudiera ser esto. Ahora vamos a ver ese heridor, ese destructor, quién es. Ya lo hemos identificado, pero nos lo dice claramente Apocalipsis 9:11. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Es decir, nos da los nombres tanto en hebreo como en griego para que no tengamos duda de quién es este. Y nos dice claramente que esto
este nombre significa destructor. Destructor. Así que vemos que el rol de Satanás es el de destruir. Por eso anteriormente coloqué esas letras rojas con el rey de Asiria y el heridor, porque ese es el rol de él, destruir. Pero el rol de Dios, el papel de Dios, la función, la manera como él obra, su fiel obra es diferente. Veamos en 2 de Tesalonicenses 2:7. Nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, la obra de Satanás. Solo que tiene o solo que hay quien al presente lo ¿qué? Lo detiene. Lo detiene. Entonces, nuevamente vemos al Señor deteniendo la obra de Satanás hasta que él, es decir, el Señor, sea a su vez sea quitado de en medio. Fíjense que dice en medio. ¿En medio de quién? En medio del destructor y de nosotros. Es nuestro escudo, es el que nos libra. Si recuerdan cuando el Señor libraba a sus hijos cuando iban saliendo de Egipto, esa columna de fuego, ¿sí? Esa nube que no permitía que el enemigo llegara hasta donde ellos. Ese es Dios. Yo no escucho amén, pero yo espero que estemos entendiendo que él es nuestro protector, es nuestro escudo, Amén. es el que se interpone, es el que nos tiene vivos, es el que no permite que mal toque nuestra morada. Amén. Ese es Jehová. Ese es Jehová. Entonces, él es el que detiene al destructor. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva, amén, bendito sea Dios, a lo siguiente. Miremos lo que sigue en el relato en Isaías 37:36. Y dice, después de que el Señor le dijo, no dejaré, no entrará, no va a tocar este lugar, dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era campo de muertos. Así que yo quisiera que viéramos aquí algo interesante y es esto. Cuando yo estaba leyendo esto y me estaba preparando para enseñar esto, yo dije, ok, Señor, ¿qué quiere? Esto es lo que tú estás diciendo y es lo que dice tu palabra. Lo dice y lo dice claro. Pero a mí me llamó la atención el verbo salió. Cuando lo estaba estudiando, me llamó la atención. Salió el ángel de Jehová. Salió. ¿Cómo que salió? ¿Qué quiere decir que salió? Así que me fui a buscar el verbo en el original, cuál era ese verbo y qué es el significado, cuál es la acepción del verbo. ¿Ok? Porque salió el ángel, bueno, salió, ¿de dónde salió? ¿Para dónde salió? ¿Qué es esto de salió? Porque esto lo dice la palabra de Dios. Entonces vamos a ver, quiero que me acompañen a estudiar un poquito esto de este verbo salir en hebreo. El verbo es yatsa. Yatsa. Y significa irse. Una de las primeras acepciones, o sea, el verbo se ha traducido de muchas maneras.
Pero en pocas palabras, lo que significa es irse. Eso es salir en el sentido de me voy. O abandonar. Es una de las acepciones del verbo. Pero básicamente eso es lo que significa, irse. Y miremos este texto en Jeremías 10:20. Dice, mis hijos me han yatza. Mis hijos me han abandonado y perecieron. ¿Mm? Así que yatza, salió, es esto, lo que dice la Biblia. Dice, salió Yatza, y Yatza, el ángel de Jehová, y mató a 185,000. Es decir, que lo que estamos diciendo es, y se fue Yatza, el ángel de Jehová, y mató a 185,000. Entonces, hemos estudiado mucho aquí. Y nuevamente lo hicimos anteriormente hoy. Es que esa es la manera como Dios mata. Esa es la manera como sucede la destrucción. Esa es la manera como Dios hiere. Es yéndose. Se fue el ángel de Jehová. Salió el ángel de Jehová. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué se fue? Por lo que acabamos de leer aquí. Porque primero mis hijos me yatza. Primero mis hijos me abandonaron. Mis hijos se fueron. Mis hijos me quitaron de en medio. No me querían. No me quisieron. No me pidieron que estuviera allí. Y si Dios no está, lo que queda es nada. Lo que queda es destrucción. Lo que queda es caos. Así que esto es la conclusión de este texto inicial que estamos estudiando, que estamos repasando hoy. Y es por qué se fue el ángel de Jehová, porque Yatza, el ángel de Jehová, porque sus hijos primero lo dejaron, lo abandonaron. Y es importante notar, Ceci, Adelante. el prejuicio de los traductores de la Biblia, que es el mismo prejuicio que nosotros teníamos acerca de Dios, ¿verdad? Como Dios, cuando ellos tradujeron la Biblia y pusieron este verbo salir, salió, se entiende que Dios fue, ¿verdad? Y causó la muerte. Y fue así, ¿verdad? Pero no en el, ¿cómo se dice? En el sentido que ellos quisieron o lo hicieron, ¿verdad? A entender, ¿verdad? Que Dios activamente salió y mató a estas personas, sino que al traducir la Biblia con este verbo, uno entiende eso, ¿verdad? De que Dios salió y activamente mató a estas personas. Y sin embargo no es el sentido que la Biblia originalmente tiene, ¿verdad? Entonces, notamos ahí que cuando estamos leyendo la Biblia tenemos que escudriñar más, tenemos que escarbar más, no podemos quedarnos con la primera impresión que muchas veces los versículos de la Biblia nos dan acerca de Dios, ¿verdad? Porque pues lamentablemente la Biblia se tradujo al español y en el español la traducción no tiene muchas veces el sentido que la Biblia original en su idioma original nos quería impartir, nos quería dar, ¿verdad? Entonces, ese versículo que dice, Jesús nos dijo, escudriñar la Biblia, porque
la Biblia, porque las escrituras nos parece, ¿verdad? Que hablan acerca de mí, que tienen la verdad acerca de mí. No nada más se trata de leer superficialmente y quedarnos con la idea, ¿verdad? Primera idea que venga a nuestra mente, porque muchas veces esa idea está errónea, ¿verdad? Así A es, la luz así de lo es. que estamos diciendo, perdón. Perdón, un Ah, segundito, hermana. Disculpa un segundito. Almita, solo para efectos de la transmisión, puedes ponerme en el spotlight, por favor. Gracias. Solo para que nos salgan las diferentes cámaras allí ya. Adelante, señora Alma, discúlpeme. Adelante. sí, que a mi entender con lo que ya hemos estado aprendiendo ya tiempo atrás, puedo yo sintetizarlo de esta manera. Mis hijos me echaron fuera al retirarme porque no me querían ahí. Se quedaron sin protección. No que él les haya quitado la protección. Al retirarme, se quedaron sin protección y entró el destructor. Es así como yo ya en mi mente ya lo sinteticé, lo resumí. Mis hijos me echaron fuera. Al retirarme, quitaron mi protección y entró el destructor. Y mató a todos esos asirios. Y eso Sí, pasa en cada cosa, en cada situación que vivimos. Tengamos mucho cuidado porque eso es exactamente la ira de Dios, eso es exactamente lo que hemos leído de una u otra manera que hemos malinterpretado, como dice Alma, con un español cuyas acepciones no permiten que lleguemos al significado original. Pero ya bajo esa luz, cuando leamos situaciones similares, pues resumámoslo así, porque hemos aprendido ya de muchas maneras. Dios nos ha hablado de muchas maneras, como dice la Biblia, y creo que ya tenemos un concepto muy diferente de cuando leemos situaciones similares. Amén, amén. Gracias, yo Almita. quería decir algo también de que el enemigo ha trabajado en esa dirección de dividir lo del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero es el mismo Dios, como Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces no se puede contradecir de que está destruyendo en una parte y Él es el dador de la vida, pero que al dejar esa vida, lógicamente, morimos en las manos del verdadero destructor que no da vida y que en lugar de darla, la quita, ¿verdad? Quita la vida del ser humano. Amén, amén, amén. Gracias, hermana María. Silvia, que personalmente a veces nosotros muy fácilmente sacamos a Dios o como lo echamos fuera, queremos, no inconscientemente, no conscientemente, pero pues Él se va porque pues nosotros tal vez nos envolvemos en otras cosas que parecieran que son de Él, que vienen a nuestra vida como muy bonitas, como que pues parece que es lo mejor, pero después uno se da cuenta que no. Y pues por dejarse llevar por eso, uno echa fuera a Dios. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo hacerle para no echarle fuera? Para que, como si uno pudiera, como cuando se casan y que firman que que vas a ser su esposa o su esposo para toda la vida, como que uno dijera, Señor, yo quiero que siempre estés aquí, que nunca te vayas y que ya quede firmado que yo dije eso, pero que no hubiera como que todos los días batallar o así con eso. Sí, es algo, es decir, el Señor nunca se va, el Señor siempre está, a menos que definitivamente uno no lo quiera. ¿Y cómo puede uno decirle a Dios que no lo quiere? Bueno, con nuestros comportamientos, con nuestras acciones, no ponerlo a Él en primer lugar, o sea, de tantas maneras que puede uno, como tú dices, Erika, descuidar eso, pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Es que el Espíritu de Dios nos muestra. El Espíritu de Dios nos dice si nos desconectamos. Él nos avisa y uno sabe.
Uno sabe cuando hubo una desconexión, cuando me enfrié, sí. Y eso es una bendición tremenda del Señor, poder uno darse cuenta de eso. Y ese es el Espíritu hablándonos. Entonces, sí hay una forma de establecer, ¿verdad? La firma, como dice Erika. Y ese es el bautismo, ¿verdad? Es cuando uno acepta al Señor públicamente y le dice, yo me entrego a ti, Señor. Pero igual que un matrimonio, se tiene que trabajar todos los días para mantener esa relación, ¿verdad? Entonces, no es que no haya, sí hay una declaración pública donde yo digo, aquí queda sentado que yo acepté al Señor, ¿verdad? Pero entonces se tiene que trabajar diariamente en esa relación. Así es, gracias Almita, muchas gracias sí, por ese comentario, muy explicativo. ¿Alguien más tiene un comentario sobre esto? Solo que, sí, Sí, Ceci, adelante. yo estaba escuchando también lo que dice Erika, estoy muy de acuerdo en ella, pero yo digo que también de que a veces decimos, Dios, ¿por qué nos dejaste? ¿Dónde estás en los tiempos más difíciles? Y sin decir que Dios nunca nos deja, siempre anda detrás de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de la grandeza de Dios. Y Dios dice, no, ahí está Dios en nuestras pruebas y luchas, ahí está Él. Porque en mi vida personal yo he probado, Señor, ¿dónde estás? No, Él ahí está, fortaleciéndonos cada día más. Y es duro también para ir buscando la grandeza de Dios. Tenemos cada día leer y alimentarnos de la palabra y la grandeza de Dios, porque la ley de Dios es tan perfecta y tan grande en nuestras vidas. Y lo mismo digo también en la vida matrimonial. Yo digo que es la única, yo comparo que el matrimonio es la única universidad que estudiamos de por vida y nunca nos graduamos. Nunca. Porque vamos a morir nunca. Hay muchas cosas pendientes en un matrimonio. En cambio, en la grandeza de Dios, la palabra nos hace ver su amor que hay en ella para que cada día nos vayamos, como dijera yo, cada día me vaya buscando más de la grandeza de Dios, no perfeccionando, que vaya siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor, gracias. Hay un versículo que nuevamente nos confirma, ¿no? Y estas son las mismas palabras del Señor en cuanto al rol de Él y el rol del maligno. Está en Juan 10:10. El ladrón no viene, solo viene. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Amén, amén. Y la tengan en abundancia. Amén. Así que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y podemos confiar plenamente que su obra es salvadora, que Él está por rescatarnos, por salvarnos, por guiarnos. Y de hecho, más adelante en el relato de Ezequías, dice que el Señor le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El Señor le está advirtiendo a Ezequías, mira, esto es lo que te va a pasar. ¿Sí? Le está avisando, le está advirtiendo, no le está condenando a la muerte, porque Dios no hace eso, ya lo hemos visto. Él es el dador de vida, Él no manda a la gente a morir, Él no manda a la gente a descansar, como dicen por ahí, a que Dios se lo llevó. Dios no se lleva a gente a la muerte, Dios se lleva a gente a la vida, a la vida eterna, a que vivan por los siglos, a la salvación. Pero aquí vemos que el Señor le está avisando y dice que lloró Ezequías y entonces Dios le dice, yo te daré vida. ¿Sí? Le indica Isaías que ponga masa de higo allí en la herida y efectivamente Ezequías se sanó. Ezequías se sanó y vemos que luego
la manera como él sabía que se iba a sanar era con la señal de que el reloj de acá se iba a regresarse 10 grados. Y resulta que los de Babilonia, que estudiaban todos los astros y todos los fenómenos físicos, se dieron cuenta de que el sol se había regresado 10 grados. Así que ellos fueron a ver qué era lo que pasaba y ellos habían escuchado de la enfermedad de Ezequías y de la señal que se le había dado, y entonces fueron a ver, porque si este Dios de Ezequías fue capaz de hacer esto, es porque esta es una nación fuerte, los queremos de aliados nuestros, queremos al Dios de Ezequías. Pero ¿qué pasó? Dice el relato que Ezequías se puso a mostrarle su palacio, a mostrarles todo lo que tenía y sus grandes tesoros. Es decir, se enalteció él en vez de enaltecer a Dios, al Dios que había hecho regresar el reloj, regresar el tiempo. Permiso, no aprovechó la oportunidad evangelística de dar a conocer y de salvar a esa gente, porque en toda la Biblia se ve el plan de salvación, el plan de rescate de Dios para toda la humanidad, y él estaba salvando a ese grupo de personas, quería que ellos lo conocieran, pero Ezequías no aprovechó ese momento crucial de evangelizar a esa multitud de personas. Exactamente. Qué tristeza y qué lástima, porque vemos que la obra del Señor siempre es querer salvar, querer salvar. Incluso con esto de los asirios, donde leímos que el ángel de Jehová salió, que el ángel de Jehová se fue y entonces mató a los 185,000. Vemos que el Señor estaba reteniendo los vientos de los asirios. Era de los asirios. Pero si los asirios no querían a Dios, pues Dios... Yo quería decir algo. Sí, el N.G. de White dice que en la manera que podemos vencer el pecado del ego, de la complacencia, como pasó con Ezequiel, pasó también con Josué, pasó con muchos en la Biblia, que estaban altos y después cayeron en deber de traer la palabra para salvar, es la constante dependencia y oración en Dios. Esa es la única manera que podemos vencer el pecado de pride, ego, complacency, toda esa cosa, con la constante dependencia de Dios. Ni por un segundo, si por un segundo decimos, oh, yo estoy bien, oh, yo sé, yo soy poderoso, ahí mismo ya caímos, ya el enemigo tiene el territorio para destruirte. Así es, gracias Carlos. Y de hecho es tan importante, tengamos mucho cuidado de creernos muy buenos. Yo siempre le estoy orando al Señor, manténme en humildad y reconociendo que tú eres Dios. Porque en cuestión de nada, no nos damos ni cuenta, estamos dependiendo de nosotros mismos y ponemos a Dios de lado. Entonces, gracias Carlos, sí, definitivamente la oración constante y pedir el Espíritu de Dios diariamente en todo momento, pues nos va a ayudar a mantenernos centrados, enfocados en Jehová de los ejércitos, en el que todo lo puede, en el Dios verdadero, en el que nos puede salvar de nosotros mismos. Nosotros mismos. Sí. Amén, amén. Muy bien, pues esto es lo que tenemos para el día de hoy. Finalmente, pues en el relato así quedó, pues que finalmente
Isaías le profetiza a Ezequías y le dice, mira, todos estos, los babilonios que vinieron, ellos van a venir y van a coger a tus hijos y tomarán este lugar y serán eunucos, dice, en el palacio del rey de Babilonia. Entonces perdió una gran oportunidad Ezequías, así que, como decía Carlos, mantenernos en oración, en humildad, reconociendo que solo Dios es Dios. ¿Alguien más tiene un comentario? Sí, hubo otro problema de Ezequías. Aunque él tuvo una actitud positiva, porque él no cayó en el error de su padre Acaz, que el profeta que había en el tiempo de Acaz y el profeta que había en el tiempo de Ezequiel era el mismo Elías. Isaías. Entonces, afortunadamente respondió mejor que su padre, Acaz, cuando vio el peligro que venía de sus mismos hermanos, que era el reino de Israel del norte y Siria, tuvo miedo y no confió en Jehová porque calculó que el peligro rebasaba el poder de Jehová. Entonces, ahí por eso no aceptó la oferta de Jehová, sino lo que hizo fue pedir ayuda al rey de Asiria. Bueno, Ezequías tuvo un mejor juicio. Le creyó a Isaías. Y entonces confió en Jehová y por eso la obra de Jehová allí fue, apabullante. Y Dios se glorificó, se manifestó. Así que fue positiva esa actitud de Ezequías. Pero hacia Isaías le creyó. Pero luego él no aceptar el plan divino de organizar su casa y resignarse a morir, entonces produjo como consecuencia la ruina de Isaías. Y fue Manasés. En esos 15 años que Dios le añadió fue que tuvo a Manasés, y Manasés mató a Isaías. Así que por muchos lados hay que estarse cuidando por los errores que pueden surgir. Si no está controlado por el Espíritu, en un segundo cambia la historia de todo su trascendencia que puede tener para glorificar a Dios o deshonrarlo. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Muy bien. Pues se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias a todos por su participación. Y vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Dios y Padre, gracias te damos por este día y gracias por tu palabra, porque tu palabra nos revela, Señor, la verdad de quién eres tú, de tu papel salvador, siempre salvador. Amén. Que verdaderamente eres nuestro escudo. Amén. Gracias, Dios mío. Señor, y queremos en este día decirte que tú eres nuestro Dios y pedimos tu intervención en nuestras vidas y que tú nos guíes, nos muestres, te reveles a nosotros para hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Así que hoy, como pueblo tuyo, hijos tuyos, queremos decirte, tú eres nuestro Dios y te hemos esperado y sabemos que tú nos salvarás y nos salvas hoy. Gracias, bendito Padre. Gracias por este sábado. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Amén. Amén. Amén.